dar comienzo, para no demorarnos y vamos en tiempo, a esta mesa redonda, y quería, como no, daros la bienvenida a todos y a todas a esta 10ª edición del Congreso Internacional de Periodismo, y bienvenidas también y bienvenidos a esta mesa redonda que voy a ser la encargada de moderar. Mi nombre, es María Eugenia González. La mayoría de los que estáis aquí, y me alegro de que la sala esté más concurrida ahora, pues ya me conocéis, imparto clases y soy docente de esta facultad y soy coordinadora también del grado de periodismo y del doble grado que hemos arrancado ya de ciencia política y periodismo. Y hoy tengo el verdadero placer de contar en esa mesa con los 3 directores de nuestra prensa local malagueña que compartirán sus conocimientos sobre la portada. Así que vamos a entrar de lleno ya en este diario Alcántara que nos han presentado, ¿no?, en esta edición. La primera plana, la portada, como todos sabéis, es un escaparate del periódico, de cada ejemplar además, y tiene que ser informativa, sobre todo, atractiva y llamativa para que los lectores se interesen, ¿no?, y para invitar al lector a adentrarse en el periódico. Para hablarnos de ello, presento en primer lugar, aquí a mi derecha, a Antonio Méndez, al que también conocéis, docente de esta facultad y director de Málaga Hoy desde 2006. Tengo a mi izquierda a Manuel Castillo, director de Diario Sur desde 2012 y licenciado también en esta universidad, por tanto también ha estado en el lugar donde estáis vosotros hoy, aunque en otro campus, ¿no?, en el campus de Martiricos. Y también cuento con Moncho Mendaza, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y director de La Opinión, del que fue también miembro fundador desde 2018. Los 3 tienen un gran bagaje profesional, mucha trayectoria a su espalda. Solamente he dicho una línea y no me he metido en el currículum porque sería demasiado extenso enumerarlo, una gran trayectoria en el periodismo. Y han vivido la transformación digital de un diario y también han vivido los cambios en las rutinas profesionales que han tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías. Por tanto, quisiera comenzar pidiéndoles una breve intervención, por orden de presentación, sobre sus conocimientos sobre la portada, que nos expliquen un poco cómo se construye, cómo debe ser la portada de un periódico y cuáles son las principales diferencias entre una portada digital y una portada impresa. Aprovecho para daros la bienvenida, sobre todo, antes de empezar, y valorando muchísimo el tiempo y la predisposición, porque es difícil, siendo director de un medio, meter estos compromisos en la agenda. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy y acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Maru. Muchas gracias a la Fundación Alcántara por esta invitación, por haber posibilitado este tiempo que no nos encontrábamos en estas galas, que de vez en cuando nos llaman para hacer. Yo me había traído mi propia presentación, que no tiene que ver con la portada, pero es que la tuya ha sido muy pobre. Y ayer le pedí a Bings, al ChatGPT y la verdad que me hace una presentación mía magnífica. Periodista que se caracteriza por ser analítico, crítico, reflexivo, con un lenguaje claro, directo, preciso. Estoy encantado y me voy a llevar estas presentaciones ahora a donde sea necesario. A ver, empezamos por la portada y voy a tratar de dar 2 pinceladas porque supongo que más o menos vamos a coincidir en cómo hacemos las portadas la mayoría. La portada es lo último, al menos en mi caso, que hacemos del periódico, aunque aquí sea lo primero que vamos a plantear. Es decir, que cuando tú tienes ya al final de toda la jornada, digamos que todas las informaciones, pues es cuando con tu equipo decides las apuestas que va a hacer el diario. La apuesta por lo más relevante que entiendes que ha podido suceder en el día, en este caso nuestra apuesta siempre trata de ser una apuesta local, provincial, es decir, una apuesta por Málaga, las cosas de Andalucía, que es más próxima, y algunas informaciones de relevancia que no te puedes escapar, aunque, insisto, en nuestro caso, en el diario Málaga Hoy, tratamos siempre de primar muchísimo la información local por encima de cualquier otra circunstancia, porque entendemos que la audiencia, los lectores no van a acudir a nosotros pues para informarse de la investidura.
no tenemos esa capacidad, no vamos a dar mejor información que un diario nacional, aunque no significa que no trates de reflejar la investidura. Siempre primamos con esa información local. Y luego, pues lógicamente, la decisión que tomas sobre con qué vas a abrir. Y una preocupación que no sé si compartirán mis compañeros o no, que desde luego la mía es siempre, perenne, desde el día anterior, es saber la foto. Yo, antes de marcharme del periódico el día anterior, yo necesito saber si tengo foto de portada al día siguiente. No significa que luego la vaya a poner, porque luego, afortunadamente o desafortunadamente, la actualidad te marca el devenir de las circunstancias, pero al menos esa tranquilidad. Y en este caso es más difícil porque lo que quiero es una foto local. Tienes la tranquilidad, por ejemplo, si el día anterior pues sabes que el rey se va a ver con Pedro Sánchez o con Feijóo, bueno, pero como nuestra apuesta es local, siempre que pueda, incluso por encima de otras circunstancias, a no ser que estoy trabajando en un grupo, luego hay alguna de las preguntas que Maru va a hacer, digamos que hay alguna apuesta del propio grupo, siempre la foto es local. Y no es sencillo que tú encuentres una imagen. Entonces, cuando ya te vas con esa imagen, te vas más tranquilo porque sabes que esa parte que es esencial en la portada, la foto, yo creo que hay que primarla, la imagen que de alguna manera te puede marcar la diferencia al margen de los titulares, la imagen que tú das, si el tema es tuyo, si el tema es propio, si es una foto espectacular. La foto de portada la suelo consultar mucho con el fotógrafo, es que aquí lo tengo a Javier Albiñana y no quiero que me diga lo contrario, puedo decir lo contrario, y siempre le pido un poco la opinión a él, es decir, que de este tema, cuál es la foto la mejor que tú ves. Luego, las portadas tienen el problema, si me permitís, entre comillas, pues que si llevamos publicidad, si el encaje de la foto es horizontal o es vertical o cómo está tomada, meterle el titular en esa foto, en ese espacio para que no machaque la imagen, es decir, que la foto de portada es lo esencial. Y luego, en cualquier portada, en general, en los medios de comunicación solemos ser variados, es decir, que si tú metes los temas fundamentales, evidentemente, pero si puedes meter pues un tema de deportes, un tema de cultura, un tema económico, un tema social, es decir, que vas un poco variando, no llenas de cuatro, de una misma sección, por así decirlo, pues todos los temas, a no ser que sean muy, muy importantes. Y claramente, y ya acabo, si va con las apuestas del periódico, desde su origen, Málaga Hoy, por ejemplo, que tampoco es que sea algo fuera del otro mundo, pues la universidad, el parque tecnológico y las infraestructuras fueron ejes sobre los que queremos pivotar siempre a la hora de apuestas informativas. Entonces, cualquier elemento, cualquier noticia, cualquier información que tenga una cierta relevancia, vamos a primar sobre otras. Es un poco, a grandes rasgos, un poco los criterios en la confección de las portadas. Gracias, María Eugenia, gracias a la universidad, a la facultad. Yo fui de la primera promoción de esta, bueno, lo ha comentado antes María Eugenia, y de la primera promoción de aquí de Málaga. Así que me encanta siempre venir por aquí. Gracias a la Fundación, por supuesto. Ya no sé si sabéis, pero Manuel Alcántara pues fue articulista de Sur durante muchísimos años y de todos los periódicos de Vocento, y con miles y miles de artículos cada día. Así que forma parte de la esencia del propio periódico. Yo os voy a hacer una pregunta y os voy a pedir que seáis lo más sincero posible, ¿no? Y es que levante la mano quien ha visto la portada de papel de alguno de los 3 periódicos de los que estamos aquí representados esta mañana. Bueno, pues entonces es un buen punto de partida. Es decir, yo diría que casi no podíamos hablar de las portadas de papel, sino podía hablar de otras cosas. Pero bueno, con esta pequeña pregunta, lo único que pretendía era un poco que entendáis lo que os voy a decir, ¿no? Entonces, la portada de papel, indudablemente, es de todo lo que queda del formato papel, digamos, lo único que queda con una extraordinaria influencia. Las portadas de papel, aunque os parezca que no, porque ninguno de vosotros lo habéis leído hoy y probablemente ayer tampoco, o sea que no pasa nada. Pero las portadas de papel, estamos viéndola aquí, ¿no? Especialmente, esas son las de ayer, ¿no?
Pero, y también en los periódicos de Madrid, a mí me gusta llamarle más periódicos de Madrid, más que periódicos nacionales, pero porque están, ¿no?, como muy vinculados allí en Madrid. Aquí tenemos 2 representantes de periódicos de Madrid, ¿no?, que del país y del mundo. Entonces, son lo más marcan la agenda de cada día. ¿Por qué? Porque hay muchos medios de comunicación todavía, las radios, especialmente las radios y las televisiones, que la agenda del día viene marcada por la portada, pues, del ABC, del País, del Mundo, etcétera, de La Razón, de otros periódicos, ¿no?, y también de los digitales, ¿no? Entonces, esa es la reminiscencia del formato papel, que para vosotros es como, forma parte del pasado, es como un disco de vinilo, ¿no? Pero os quiero decir que todavía los periódicos de papel sustentan a los grandes medios de este país, los grandes medios regionales, ¿no? Es decir, para nosotros todavía el número de ventas de periódicos de papel y también la publicidad que hay en el periódico, pues forma gran parte de lo que es la empresa periodística, ¿no?, o lo que es Sur, ¿no? Luego están las portadas, por eso digo que ya me salto. La portada, como ha dicho Antonio Méndez, pues la portada es el escaparate del periódico, intentamos que sea, pero somos conscientes de que la portada del periódico es la portada de las noticias de ayer, ¿vale? Entonces, pues, le interesa a un tipo de lector que le encanta el formato papel, le encanta consumir noticias en un formato que le da una serie de noticias acotadas y que, bueno, pues por costumbre, porque lo lleva leyendo toda la vida, porque forma parte de su día a día, pues le gusta leer el periódico, pero el periódico de papel no deja de ser una recopilación de las noticias de ayer, y vosotros creo que estáis interesados en lo que está ocurriendo hoy y en las noticias de hoy, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa casi más la portada digital. Nosotros antes, hasta hace un par de años, éramos un periódico de papel que hacía una web, ¿no? Ahora somos una redacción de contenidos que se distribuyen especialmente a través de soportes digitales, sea la web, sea en las redes sociales o sea cualquier otro formato que aparezca o que inventen por ahí, y que además hace una cosa que se llama el periódico de papel, ¿no? Pero en la prioridad, en los procesos de trabajo de la redacción, antes yo, cuando estaba estudiando, que ya trabajaba en el periódico, yo entraba al periódico sobre las 5 de la tarde, estaba en la sección de deporte. Ahora entro al periódico a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, en todo el proceso, ¿no?, en nuestra planificación, nuestra cabeza, intentamos que piense en formatos digitales y en formatos para la web, para las redes, etcétera. Y luego ya por la tarde el cerebro cambia y pues hay un pequeño equipo del periódico, digo pequeño porque es pequeño, son 6 personas, las encargadas de hacer pues todo el periódico de papel, ¿vale? Sin quererme extender más, al margen, yo creo que luego podremos entrar en la conversación, yo creo que la portada digital, o sea, gran parte de las noticias que vosotros leéis de Sur, que las leeréis en vuestro móvil, vosotros no llegáis a través de la portada, en la mayoría de las ocasiones, sino que llegáis o porque os la encontráis en un buscador, o porque la encontráis en Instagram, o porque la encontráis en TikTok, o porque la encontráis en Twitter, o porque la encontráis os llega una alerta, bueno, si estáis suscritos, o sí, y os llega porque un amigo lo envía por WhatsApp, es decir, y entonces, sin entrar en muchos detalles, casi cada noticia que hacemos es como una mini portada del periódico, ¿no? Es decir, que nos preocupa que cada noticia tiene su propia vida por ahí sin necesidad de estar en ninguna portada, ¿no? Pero bueno, hacemos una portada digital con reminiscencia de los criterios del papel, es decir, la valoración, lo más importante pues va arriba, tenemos una foto también de apertura casi siempre, pero bueno, que intentamos que sea bajo criterios de valoración de lo más interesante y lo más importante, pero que digamos que nos preocupa más cómo vamos a hacer cada una de las noticias y cómo va a llegar a vosotros, que sabemos cómo llegan, pues las noticias de Sur. A nosotros nos interesa que vosotros, cuando tengáis, con mucho respeto a los 2 compañeros que tengo aquí, a mí lo que me interesa es que cuando os pregunten cómo informáis de Málaga, ¿no?, y de cosas de Málaga, pues a vosotros, a vuestra cabeza llegue pues que, bueno, vuestro periódico de referencia es Sur. Otros diréis que es La Málaga Hoy, otros La Opinión, ¿no? Pero a mí lo que me interesa y por lo que trabajo en vuestra generación, en otras no, pero en vuestra generación, lo que intento trabajar es que, bueno, pues que consideréis el periódico para informaros de cosas de Málaga que sea Sur. Y un pequeño detalle, y ya termino. Por ejemplo, cuando hacemos el papel, hay noticias, yo qué sé, la cobertura de Gamepolis, ¿no?
Pues nosotros muchas veces decimos, es que en el papel, para los lectores de papel, Game Police, es que muchas veces habría que explicarle hasta lo que es, ¿no? Y habría que explicarle lo que es un cosplay, y habría que explicarle lo que es el LOL, y habría que explicarle tantas cosas que, bueno, pues que decimos, bueno, simplemente hacemos constancia de que se está celebrando en Málaga un evento en el que va mucha gente joven vestida rara y tal y cual, ¿no? O sea, y luego ya en digital sí entramos en profundidad, si queremos gente experta y si le damos más valor. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que los medios tenemos que empezar a ir, bueno, empezar no, llevamos tiempo ya haciéndolo, pero tenemos que trabajar en función de los diferentes soportes. No es lo mismo hacer el soporte papel, porque va a un público determinado, para un lector determinado, que lo que estamos haciendo en Instagram últimamente, o lo que queremos hacer y estamos haciendo en TikTok, o lo que hacemos en la propia web, ¿no? Entonces, yo creo que con esto ha quedado, he intentado transmitir el lío que tenemos todos los días en la redacción, por la cantidad de cosas que hay que hacer, la cantidad de formatos, la cantidad de lectores tan diferentes que sois y bueno, y todo eso con que, bueno, la portada de papel pues sigue siendo como nuestra gran, ¿no? Patrimonio, ¿no? Y la forma en la que tenemos también de marcar agenda e influir en la sociedad en la que estamos. Así que hasta ahí. Ahora luego, si queréis, seguimos hablando. Gracias. ¿Está enchufado? Sí, creo que sí. Vale. Buenos días a todos y a todas. Me uno a los agradecimientos de mis compañeros, a la Fundación Alcántara de la Universidad. Bueno, es verdad, como dice Manolo, que esto es un lío, pero el hecho es que coexisten dos mundos. El mundo impreso, que hacemos un trabajo prácticamente artesanal, y el mundo digital, que es vertiginoso, es la inmediatez, en fin. Entonces, por diferenciar un poco las dos portadas, normalmente a la digital le llamamos home, por lo menos en mi grupo. Entonces, hay que diferenciar dos aspectos, el aspecto formal o gráfico y el aspecto de contenidos. En el aspecto formal, las portadas de papel han evolucionado muchísimo. No sé si alguien recuerda, de los que estéis aquí, lo habréis visto en imágenes, supongo, las antiguas portadas en blanco y negro con unas estructuras verticales muy pesadas, sin apenas fotografías. Todo eso a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo y ahora básicamente las portadas tienen si lo veis aquí en la diapositiva que han puesto, tienen una estructura horizontal que va de mayor a menor. Y, como decía Antonio al principio, la clave de esa portada, que todos pretendemos que sea vitalista, fresca, incluso vibrante, cosa que no se consigue muchas veces, la clave es un centro de impacto visual que lo genera la fotografía, ¿vale? La fotografía es una gran preocupación a diario. Sobre los contenidos del papel, por poner un ejemplo, por describirlo gráficamente, digamos que los directores o la gente que estamos trabajando en los periódicos hacemos a diario la cesta de la compra informativa a nuestros lectores y lectoras, ¿no? Les decimos, mira, aquí tenéis 100 informaciones, 100 noticias, y con estas noticias os es suficiente para manejaros en el día a día de la zona donde vivimos, que es en esta ocasión es Málaga, ¿no? Es decir, se trabaja con las noticias del día. La portada son las noticias del día, en la que se hace un resumen más o menos acertado, que normalmente suelen ser apuestas editoriales, no es las 6, 8 o 10 noticias que se reflejan en la portada, no son toda la realidad, son simplemente las que hemos elegido los directores con ayuda de los redactores jefes, pero que no sabemos si son acertados o no. Bueno, y la diferencia con la portada digital está pensada, su diseño está pensado básicamente para que se lea en un móvil, que es por donde entra la mayoría de la gente, el 80-90%, los ordenadores casi apenas se utilizan y las tablets mucho menos, ¿no? Y es lo mismo, al principio se jerarquiza la información según la importancia o según la actualidad. La diferencia es que en la web no solo hay informaciones del día, tienes informaciones de hoy, tienes informaciones de ayer, tienes informaciones de hace 20 años, es un monstruo insaciable que tiene información de todo tipo y para todo tipo de público. Bueno, yo creo que con esto nos habéis hecho un esbozo más o menos de cómo son, podemos seguir, ¿no?
Muchísimas gracias. Yo tenía unas preguntas que quería lanzar. Conforme iban hablando, he apuntado otras y después viendo vuestras caras y cuando hablaba Antonio de los horarios, cómo habían cambiado desde que él empezó a ejercer el periodismo hasta ahora y difiere muchísimo la rutina, pues he pensado otras, pensando en vuestros intereses. Hablabas de, para empezar, quería hacer una pregunta dirigida a los tres y sobre la portada en papel, que sigue siendo, como decías, vuestro patrimonio y un elemento de referencia, ¿no?, para los lectores, sobre todo los lectores de papel. Si la agenda de los periódicos de Madrid que tú mencionabas está muy condicionada por la agenda del día, está condicionada, está marcada. En vuestro caso, ¿la pertenencia a un grupo editorial os condiciona de alguna forma la portada? Y quería preguntar también en qué momento se considera que una portada de papel pueda estar cerrada. ¿En qué momento se cierra? ¿A qué hora? ¿En base a qué decidís que ya podéis dar por cerrada la portada? Bueno, por cierto, yo no he hecho referencia al tema de las portadas digitales. Más o menos es parecido a lo que antes comentaba Manolo, porque el medio de comunicación, el nuestro, por ejemplo, supongo que el resto también, hay un proceso donde antes, y eso fue a mi juicio un gran error, hacíamos los periódicos de papel y luego volcábamos esos contenidos en la web. Ahora no, ahora hacemos una web y por la tarde seleccionamos parte de esos contenidos para el papel, que eso lo hace una pequeña mesa. En nuestro caso no la tenemos aquí, sino la que estamos coordinados con el grupo en Sevilla, y te respondo ya también la influencia de estar en un grupo. Esa parte la tenemos, digamos que en coordinación con ese equipo de mesa, y lo que haces en la portada en la web, procuras, porque la web, y eso en algunos que habéis dado clase conmigo lo he insistido, la web, el problema que tiene es que cuando tú tienes una misma información, pues eso ya es muy aburrido, es decir, que tienes que estar actualizando. Entonces, una noticia de esta mañana, mantenerla en la web abriendo hasta mañana es imposible. Tú le vas dando vueltas, vas buscando otras informaciones, otras apuestas, incluso por el público. Claramente es un público distinto el que vas a tener en la web que el que tienes prensa de papel. De ahí un poco la locura a la que antes se refería Manolo. En nuestro caso, estamos en un grupo de comunicación, el Grupo Yoli, que tiene 9 periódicos en Andalucía, ya también va a tener un 10º en Jaén, es decir, con lo cual va a estar presente en todas las provincias andaluzas. Va a combinar un diario digital expresamente en Jaén solamente con periódicos digitales y también que mantienen el papel en el resto de las provincias andaluzas. Pues hay apuestas de grupo. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, que tenemos una entrevista con el presidente andaluz, con Juanma Moreno, o con algún dirigente, y el grupo decide que esa tiene que ser la apuesta de todo el grupo. Con lo cual, en las portadas, siempre con la salvedad, a no ser que tengáis algo que se caiga la catedral, pues tenemos que llevar la misma apuesta informativa. Esas son apuestas del grupo. Es decir, que hay noticias, que hay una decisión editorial de todo el grupo que nos obliga, por así decirlo, a tener que reflejarla en esas portadas. En cuanto a una portada, ¿cuándo se cierra? Pues en este caso se cierra con el horario que tenemos para mandarla a máquinas. Es así, es decir, nosotros a las 12:15 de la noche ya vamos mal de horario, sobre todo los problemas con los partidos de fútbol, que son a las 9 y a las 9:30 e incluso a las 10 de la noche, pero tampoco entendemos que haya que hacer sacrificios para el papel, porque cuando tú tienes una página web y la circulación de lectores en el papel es una milésima parte de lo que tú puedes tener en la web, tampoco tienes que hacer esos esfuerzos. Es decir, es mejor dar buenos contenidos, pocos en el papel, y tampoco hacer esos esfuerzos, excepto que lógicamente sea algún tema de una importancia capital donde pidas que te aguanten, por ejemplo, día de las elecciones, los resultados electorales, en unas municipales, que no tiene sentido que en el papel no salgas tampoco dándole. Es decir, pero cualquier esfuerzo vaya siempre
a la web. Esa es la prioridad. Es más, muchas veces tenemos regañinas. Estáis pensando, no sé, si igual ven mi edad y se creen que no estoy tan adaptado. Estáis pensando mucho en el papel. Ya los periódicos, en el caso nuestro, no quiero arrogarme ninguna representación, no están pensando en el papel, sino están pensando constantemente en la web, en los distintos formatos. Eso sí, en lo de la portada digital, también os he preguntado en algunas ocasiones cómo os informáis a través del teléfono móvil. En un teléfono móvil nosotros hacemos unas portadas para entrar en un ordenador o en un iPad, que a mí me encanta entrar en el iPad. En un ordenador sí que puedes tener la jerarquización, ver las distintas noticias. En el móvil, donde más del 80% de la población está consumiendo la información, en el caso cuando entran en nuestros periódicos, ven una noticia debajo de la otra y va bajando, va bajando, va bajando. No hay un criterio de jerarquización, porque además, si tú entras en el móvil 1 hora y media después o 2 horas después y sigue apareciendo la misma noticia, lo único que dices es, estos no actualizan, me voy. No empiezas a bajar y dices, no, espera, que si bajas a la cuarta noticia, esa es la nueva. No, la nueva tiene que estar arriba. Y entonces pierdes el criterio de importancia, porque lo que va primando es lo que va llegando, lo que va refrescando. Y entonces, evidentemente, no es el concepto aquí de portadas de los que estamos hablando como el escaparate de lo que tú tienes, ¿no? En un ordenador sí, como se consume en el móvil, no, porque es un descenso continuo, ¿no? Bueno, pues por mi parte muy rápido, que antes creo que me he enrollado un poquito, ¿no? O sea, ha sido un poco extenso. Muy rápido. Sur pertenece a un grupo de prensa regional, se llama Vocento, que tiene 12 periódicos regionales, la mayoría de ellos centenarios, y yo tengo la suerte de que a mí jamás me han dicho lo que tengo que poner en una portada, ¿no? Entonces, pues tenemos ni a mí ni a ningún otro periódico, con lo cual, a veces cuando me preguntan cuál es la línea editorial, que eso me lo preguntan a veces, digo, igual que, al contrario, diría, que la prensa de Madrid, los periódicos están, digamos, editorialmente, ideológicamente ubicados, ¿no? Se puede decir cuál es un periódico de centro-izquierda o centro-derecha cuando uno es de... Eso no hace falta entrar en ello. Yo siempre digo que nuestra línea editorial no es ideológica ni política, sino territorial. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros tenemos suscriptores digitales que votan a Podemos y suscriptores digitales que votan a Vox, y son lectores todos nuestros, ¿no? Entonces somos muy transversales en cuanto a los lectores que tenemos, y entonces nuestra línea editorial va más por lo que nosotros consideramos, intentando leer la realidad de la sociedad en la que vivimos, lo que consideramos los intereses de nuestra comunidad, de nuestro territorio, es decir, los intereses de la provincia de Málaga, pues nuestra línea editorial va enfocada en ese sentido. A veces coincide con, digamos, postulados del centro-izquierda y a veces coincide con el postulado centro-derecha. Lo mismo defendemos La Invisible, que tenemos una página todos los domingos de la diócesis, es decir, que somos un periódico transversal, en el que políticamente nos ubicamos más en los intereses de la sociedad en la que estamos, que es Málaga, más que en los intereses de cualquier posición ideológica. Y la otra pregunta era lo de... Si podéis hablarle a algunos, y si no dejárselo mucho, sobre cómo son sus rutinas. Si alguno de vosotros me puede hablar, ya pensando en mucho, ¿qué les espera a los jóvenes que van a salir dentro de unos años? Algunos están en tercero, cuarto, segundo. ¿Cómo de diferentes son las rutinas profesionales de los periodistas de una redacción de periódico? Bueno, algo ya se ha apuntado aquí. Bueno, esencialmente, como han dicho mis dos compañeros, se trabaja principalmente para la plataforma digital. Es, digamos, el objetivo, ¿eh? Entonces, los redactores, digamos, que actualmente hay en los medios, ya de cierta edad, se han tenido que formar en muchísimos aspectos, en redes, en herramientas digitales, en SEO, en infinidad de cosas. Yo, por la experiencia que tengo con la gente de la universidad que llega al periódico para hacer prácticas curriculares, veo que tienen una facilidad muchísimo mayor que nosotros para utilizar esas herramientas, con lo cual eso ya lo tenéis ganado. Es decir, lo único que os queda, que no es poco, es aprender el oficio, que eso se aprende andando.
Digamos que el sistema de trabajo ha cambiado también en los horarios. Manolo ya lo apuntaba antes, dice que a las 8 de la mañana están en marcha y antes, porque los community managers de los medios a las 7 de la mañana, incluso antes, ya están lanzando información por las redes. Las redes implican más o menos un 20, un 30% del tráfico de las webs, ¿no? Entonces, se tienen que preparar en eso, se tienen que preparar en Big Data, porque utilizamos muchísima información para gestionar la web. La web, ya he dicho antes, que es un monstruo que es insaciable, pero tenemos unas herramientas que te miden instantáneamente cuál es la audiencia de cada noticia, y tenemos unas herramientas que nos dicen en qué posición de lectura están las informaciones que están colocadas en la web. Es como un ranking. Esto es lo que más se está leyendo, esto va detrás, esto tal. Bueno, esto es orientativo. Evidentemente, si lo que más se está leyendo, qué sé yo, es que el avispón oriental está haciendo estragos en las huertas de Ronda, pues vale, es una noticia que está muy bien, pero si tienes la investidura de Sánchez abriendo, digamos, la plataforma digital, no la vas a cambiar, aunque lo otro te dé más audiencia, pero sí se posiciona de otra manera, ¿no? Para que os hagáis una idea, las redes, como he dicho, un 20 o un 30%, y los buscadores, los motores de búsqueda, lo que se busca por los buscadores, yo creo que ha subido ya de un 30, que era hace unos años, a casi la mitad de la audiencia que tenemos ahora. Por tanto, ¿qué os quiero decir? Que tenéis que estar absolutamente formados en este tipo de herramientas y en este mundo digital que es muy complejo y muy cambiante. Las webs son un ecosistema en perpetuo movimiento, en el que influye la actualidad, influye la importancia de las noticias e influye las preferencias de la audiencia. Muchas gracias. Tengo aquí en la presentación las portadas de ayer, porque además coincidíais los tres en portadas en papel, abriendo con la misma fotonoticia o la foto que manda en portada sobre la influencia, ¿no?, en una exposición que hay, y la influencia de Picasso en los jóvenes, ¿no? Quería preguntaros, a veces la realidad sabemos que se impone, ¿no?, independientemente de que tengáis una vocación más local o más nacional a la hora de confeccionar la portada, se impone, como por ejemplo el terremoto de Marruecos del pasado mes, pero en este caso, donde no era una noticia era una noticia cultural además, coincidisteis. ¿Cómo hacéis generalmente, o cómo sabéis, para no coincidir y dar otra portada diferente, diferenciar otra competencia? ¿Con qué elementos contáis o cómo lo hacéis? Bueno, nosotros la verdad que no pensamos si vamos o no a coincidir, la verdad. No es que nos dé igual, pero casi, ¿no? Es decir, que nosotros lo que pensamos es lo que creemos que tenemos que hacer. Es verdad que nos gustan más los temas propios que el tema este de agenda, por llamarlo así, ¿no?, porque sabíamos que era un tema. Pero bueno, a veces las decisiones no van tanto en cuanto al hecho noticioso o en cuanto a la novedad, sino también, por lo menos yo lo reconozco así, a un apoyo también institucional del periódico hacia la cultura, hacia, en este caso, el Museo Picasso, hacia como un papel un poco dinamizador y un poco, bueno, que contribuye a la promoción de la cultura. Entonces, yo creo que, por lo menos en nuestro caso, a veces, en algunos casos muy concretos, la elección, en este caso de la foto, va un poco más por ahí, ¿no?, del papel que creemos que dentro de la sociedad tiene que jugar un periódico como Sur, que es, bueno, pues poner en valor, aunque sea poner en valor ya sea una frase muy manida, en apoyar y en potenciar pues cosas culturales, en este caso como el Museo Picasso. Sí, bueno, ¿cómo te puedes diferenciar? Bueno, como ha dicho Manolo, con noticias exclusivas, evidentemente, pero un acontecimiento como la exposición que se ha presentado ahora en el Museo Picasso trasciende cualquier exclusividad, es decir, es algo, como ha dicho muy bien él, que es un apoyo institucional del periódico al museo, que es señero y que ha abierto las puertas a otros muchos de la ciudad. ¿Qué criterios se utilizan para hacer las portadas? Pues mira, estaba pensando en una cosa que es un poco tonta. No sé si habéis visto una película que se llama El Día de la Marmota.
no sé si se llama así en español, me parece que no era así, pero bueno, sabéis a lo que me refiero. Era un meteorólogo que Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Era un meteorólogo que va a una ciudad donde se hace se elige una marmota que según qué movimientos hace, se sabe qué tiempo va a hacer el próximo invierno, etcétera. Y entonces el meteorólogo se ve atrapado en un bucle del tiempo y todos los días se repite el mismo día. Es decir, se levanta por la mañana, ve a la misma gente, va conociendo a unas personas, un día les dice una cosa, otros días les dice otra. Entonces, imaginaos que estáis, yo se lo digo a Manolo y a Antonio, imaginaos que estáis en un bucle del tiempo siempre en el mismo día. Yo estoy convencido de que cada día modificaría la portada. Haría una portada distinta. Cada día añadiría una cosa, quitaría otra, pondría una foto, en fin. Y seguramente a la repetición de 30 días no se parecería nada esa portada a la primera. Por lo tanto, los criterios que tenemos para hacer las portadas son volubles y muy cambiantes. Depende del momento, depende del asesoramiento que tengas y depende del material que estés utilizando. Bueno, sí, bueno, rápidamente. Hay coincidencia, por ejemplo, en una semana, y son apuestas que tiene que tener, a mi juicio, el medio, que tiene que estar imbricado en esta provincia, en las cuestiones de relevancia. En una semana se ha inaugurado una exposición del barroco con Velázquez, con Murillo, con Rivera en el Thyssen, una exposición en el Picasso con motivo también del 50 aniversario del fallecimiento de este genio, y hoy, por ejemplo, se inaugura una exposición en el Palacio Episcopal con la tauromaquia de Goya y Picasso. Es decir, estamos hablando de 3 referencias culturales de ámbito internacional. Ya que estamos aquí con periódicos de Madrid, ¿qué decimos? Bueno, entonces lo que no puedes hacer es mirar para otro lado, es decir, que es mera noticia. Sí que ya hay otro criterio, insisto, como prensa local, que yo lo aplico. Creo que nadie me va a entrar a mí a leerme y además no me va a leer por la investidura. Encima, además, como estamos en un grupo, las informaciones que elabora la investidura, digamos que la elabora la central que tenemos en Sevilla, es decir, la prensa, las noticias nacionales e internacionales, con lo cual la URL ni siquiera es la mía. Y los lectores entran para leer noticias locales, exclusivamente, o la gran mayoría, un porcentaje mínimo. A mí no me da ningún tráfico, ni los oyentes, ni los lectores entran al periódico a informarse de la investidura de Sánchez. Y, por tanto, me permito el lujo, si tengo alguna foto local, de prescindir de una foto nacional. Por ejemplo, hoy El Rey o la rueda de prensa de Pedro Sánchez, que algunos diarios la que dan, no van a entrar a mi periódico, no van a comprar mi periódico, ya quisiera yo que fuera mío, el periódico en el que trabajo, no van a entrar a ese tipo de temas nacionales. Con lo cual, las apuestas en portada son apuestas meramente locales, provinciales o, en un momento determinado, de ámbito andaluz, porque es más próximo. ¿Significa que no refleje la información nacional? Vale, la reflejo, un poco a regañadientes, porque si fuera por mí, ni siquiera la pondría, ¿eh? Gracias, Antonio. Traía una pregunta preparada y justo me quería comentar también, Manolo, algo. Una pregunta sobre la portada que causó tanto revuelo en redes sociales, fue tan aplaudida, de Javier Calleja, creo que fue el 3 de marzo, y quiero que me diga lo que querías comentar, ¿no?, sobre esa portada, y a continuación pasar, eso sí, al turno de preguntas para que podáis, ¿no?, preguntar lo que queráis, dudas, curiosidades o hacer cualquier intervención breve. Gracias. Sí, muy rápido. O sea, cuando hablábamos de intentar diferenciarnos, yo creo que la portada de Javi Calleja, que la estáis viendo ahí, ¿no?, yo creo que una demostración de intento de diferenciarse, de hacer cosas que a lo mejor no se hacen, ¿no? Yo no tengo datos y quizá me estoy equivocando, pero yo no creo que haya habido muchos casos, si es que ha habido alguno en la prensa en España, o no sé, incluso más, de una portada de este tipo, ¿no? Porque cuando estábamos planteando la portada, pues sacar a Gunter el gato, ¿no? Sacarlo ahí, bueno, no sería la primera vez que hemos hecho ilustraciones o que hemos hecho cosas así, ¿no? El gran salto de esta portada era tocar la cabecera, lo que es sur,
que para muchos parecía un sacrilegio dentro de la redacción, o sea, creía que nos habíamos vuelto locos el tocar, porque la prensa de papel muchas veces está como rodeada de, bueno, parece que estás en el siglo pasado, ¿no? Entonces decía, ¿cómo se va a tocar la cabecera? ¿Cómo se va a tocar? Eso es un sacrilegio, poco más o menos. Y yo creo que el gran salto de esta apuesta fue pues que tocamos la cabecera, los titulares, bueno, me salvo el texto por una cuestión de legibilidad, ¿no? De que queríamos que se leyese. Y bueno, fue una cosa que surgió en una cena con Javi Calleja y le dije, oye, ¿te atreverías a hacer la portada? Y entonces pues le gustó la idea y bueno, pues la hizo, la dibujó y yo creo que fue una demostración, primero, del carácter que queremos imprimirle al periódico, que es decir, somos un periódico que también hace un periódico de papel, pero somos otra cosa, ¿no? Que nos arriesgamos a hacer cosas diferentes y que en este caso, pues, por lo menos por la respuesta que hubo por parte de los lectores y me imagino que de algunos de vosotros, pues salimos muy contentos, ¿no? Yo creo que es un ejemplo que nos gustaría repetir, lo que pasa es que no sabemos cuándo tendremos la oportunidad de hacer cosas así, ¿no? Muchas gracias. Yo no he encontrado nada igual, estaba buscándolo justo ayer. Bien, abrimos turno de preguntas, ¿vale? Os acercan el micro, si tenéis preguntas, levantad la mano. Seguro que preguntas tendréis. Podéis criticar también, ¿eh? Pueden no ser preguntas, sencillamente comentarios o apreciaciones de lo que habéis escuchado o si se nos ha quedado algo en el tintero que sea de vuestro interés. Tenemos por aquí. Buenos días. Yo quería preguntaros, bueno, en vuestra ponencia he visto un poco pesimismo con lo que es el periodismo en papel. Mi pregunta es para los tres. ¿Vuestros periódicos saben ya que, bueno, es irremediable la desaparición de la información en papel o buscáis darle un rumbo nuevo con la evolución de las informaciones? Quizá algún producto más exclusivo en papel, darle, pues no sé, dedicarlo a mera opinión, crónicas, un rumbo diferente a lo que estamos acostumbrados a consumir en papel. Gracias. Bueno, yo es que creo que la afirmación esa de que si estamos hechos a la idea de que va a desaparecer es un poco arriesgada, ¿eh? Desde mi punto de vista, es posible que el papel nos sobreviva a todos los que estamos en esta sala. Otra cosa es que qué tipo de periódico de papel, ¿vale? Pero yo creo que el formato papel, y pongo el ejemplo del vinilo, por ejemplo, ¿no? Pero el formato papel le queda mucha vida todavía. Otra cosa es que el impacto que tenga en cada una de las empresas periodísticas sea menor, los lectores sean cada vez a lo mejor menos, pero yo creo que le queda bastante recorrido, ¿no? Así que, y no sé, yo creo que desde mi punto de vista, y también es una afirmación muy arriesgada, yo creo que va a desaparecer antes el formato de página web informativa antes que el papel, fíjate lo que te digo. Es decir, que la información digital se transmitirá, creo que de otra forma, y que el papel le queda todavía mucha... como decía Manolo Alcántara, ¿no? El periódico de papel tiene una frágil salud de hierro, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena... ya que estamos aquí homenajeando a Manolo, pues decía mucho eso, dice que los periódicos tienen una frágil salud de hierro y yo creo que no, queda mucho todavía, aunque es verdad que su impacto y su protagonismo va a ser cada día menor, ¿no? Bueno, los medios han pasado también por crisis parecidas, ¿no? Y quizá no tan fuerte como esta, pero cuando aparecía la televisión se pensaba que iban a desaparecer los periódicos, iban a desaparecer las radios y, sin embargo, todo el mundo ha encontrado su camino. Yo creo también que el papel no va a desaparecer rápidamente, supongo que se va a reposicionar. Puede que desaparezcan algunas cabeceras, pero quedará el suficiente para atender al público que demanda este producto, evidentemente. No sé qué va a pasar con el digital, porque ahí, que no lo hemos hablado, hay un debate muy amplio, que a lo mejor no es el caso ahora de abrirlo, que es sobre el pago de contenidos o darlos en abierto, que eso también es la gran piedra angular que tenemos ahora los medios encima.
Gracias. ¿Tenemos más preguntas por ahí, Ángela? Sí, buenos días. Yo en mi caso voy a dirigir la pregunta a Manuel Castillo, ya que antes mencionaba que el número de ventas de periódicos de papel forman una gran parte de la empresa periodística de lo que sería el Sur. Por lo tanto, aunque actualmente se vendan periódicos, ¿cómo ha ido evolucionando la tirada y cuál sería la cifra actual? Bueno, la cifra actual está en el JD, es decir, que es pública, ¿no? Entonces, vamos a ver, nosotros, cuando digo que tiene mucho impacto, ahora te digo la cifra, no es que estoy rehuyendo el dato, ¿no? Cuando hablo del impacto, es que el periódico de papel sigue teniendo mucha importancia y, bueno, me voy a quitar el traje de periodista y me voy a poner el de gestor. Digamos, no soy gestor, ni mucho menos, pero, digamos, para hablar de negocio. Que dentro del negocio de la empresa, porque indudablemente un periódico tiene que ganar dinero para dos cosas. Una, para ser independiente y otra, para mantener una redacción, porque a los periodistas tenemos la mala costumbre de que queremos cobrar, ¿no? Entonces, es decir, que tiene que ser, un periódico tiene que ser rentable, si no, mal vamos, ¿no? Sobre todo por la independencia y por lo que te digo, ¿no? Y el periódico de papel, por lo menos, bueno, por lo menos no, creo que en la prensa regional y en toda, todavía tiene un peso importante, ¿vale? Porque todavía hay publicidad, porque todavía... Tener en cuenta que cada vez que se vende un periódico, cada día se venden, en nuestro caso, creo que la última JD, no me quiero equivocar, pero era... ¿Tú te lo sabes, Antonio? No sé si eran... No, pero 7, 8 mil, creo que es, más o menos. Luego te lo doy, que lo tengo en el... O sea, es que no lo sabemos. Lo preguntabas tú si estábamos muy preocupados por el papel. Pues mira, no lo sabemos ninguno de los tres, o sea, el dato último, porque tampoco no importa mucho. Y eso es lo que te quería decir, que al final sigue teniendo mucho peso dentro de la empresa y de los ingresos del periódico, pues sigue teniendo mucho peso el papel, ¿no? Y que las propias instituciones se quieren ver, viene alguien y dice, sí, sácalo a la web. Es que el problema de la web es que como se diluye, aunque tengan los enlaces, ¿no? Es decir, al final tienes ese peso. Yo sí que tendría claro, pero es una opinión mía personal, con el futuro, no le llamaría papel, porque también el periódico existe en PDF y yo tengo acceso a ese mismo periódico a través de otras herramientas digitales. Es decir, que aunque me encanta el papel, pero ni siquiera si quisiera no comprarlo. Para mí lo importante que tiene el periódico tradicional, por así decirlo, es la función esencial del periodismo, de los periodistas, que es jerarquizar, decirles, seleccionar las informaciones, agruparlas y decirles a los lectores, esto y esto es lo más importante. Y eso se construye con la prensa, de alguna manera, con los formatos donde tú puedes ver la importancia, el volumen de espacio que ocupa una información sobre otra, que predomine esta sobre esta otra, es decir, que de alguna forma es el elemento esencial que tenemos para poder decirle a las audiencias en esa selección, con criterios, evidentemente, que tienen que ser criterios periodísticos y profesionales. Si son otros criterios, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, y eso va a seguir predominando, debe seguir predominando. Otra cosa es que el formato papel en el futuro, si tuviéramos medios suficientes, sea un formato totalmente distinto al de la web, y dentro de la web, coincido con Manolo, que seguramente también se va a reposicionar, va a variar, y cada formato, cada reformulación que tengamos vaya dirigida a unas audiencias. Eso de las audiencias generalistas de miles, 100.000, millones, como ahora que muchas veces estamos persiguiendo el tráfico, y una historia, nos están leyendo de Asturias, que no van a volver a conectarse más, pero ha tenido la noticia, ni se sabe la cantidad de cientos de miles de personas. Eso no te da nada. Tú tienes que buscar la fidelidad a tus audiencias, transmitir las cosas, y a lo mejor un análisis sosegado al día siguiente con todo lo que ha pasado, más ahora como está en España, sería lo adecuado, y ese formato podría ser evidentemente el de papel o el de PDF o como le queramos llamar electrónicamente a ese modelo, ¿no? Y otro formato, el de la web, que es la inmediatez de lo que está pasando, que se va renovando, se va actualizando todo el rato, constantemente, y lo que queremos ver es el volumen de información que se va consumiendo. Es que son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, al final tienes que tener medios para poder hacer eso. Muchas gracias, Antonio. Queda tiempo para una última pregunta. Sí, Alejandro está por ahí también. ¿Más gente? Una pregunta cortita, la última para cerrar, que hemos recuperado, no como en los vuelos, hemos recuperado el retraso de la inauguración y vamos a terminar en hora.
Buenas, ahora. Que yo quería hacer referencia a lo que acaba de decir Antonio de la fidelidad. Hay muchos jóvenes que se informan a través de otros medios de comunicación, como puede ser la televisión, a través de los informativos. Entonces, en esos medios se da la información de manera más superficial, ¿no? ¿Cómo pueden hacer los medios escritos para atraer a ese público que quizás, como los informativos son gratuitos, ¿no? ¿Cómo puede hacer para que consulten los medios de comunicación escritos y no se queden tan solo en las noticias gratuitas que permite el periódico? A cualquiera de los tres. ¿Te refieres al periódico impreso o al digital o a todo? No, al periódico impreso y digital, porque en el digital hay noticias, a lo mejor, por ejemplo, Diario Sur, que a lo mejor te deja 10 noticias, ¿no? Sí. Gratuitas. Pues, ¿cómo hacer que ese público... Hay diferencias de criterio, hay unos grupos editoriales que cierran contenidos, como es el caso de Vocento, de Manolo, y en nuestro caso nosotros no cerramos contenidos. Hay muchos puntos a favor y muchos puntos en contra. Es decir, primero, hay una crisis económica y hay que pagar. El público me da la impresión de que está dispuesto a aportar algo de dinero, pero no tanto como el que quisiéramos los medios. Luego, está demostrado, porque hemos hecho casi todos los periódicos ofertas de enganche a suscripciones digitales que luego, cuando se acaban, es muy difícil fidelizarlos, se van simplemente. Luego también pienso que el público, digamos, más fiel, como decía Antonio, los heavy users que se llaman, es un público mayor, con mucho poder, con más poder adquisitivo que los jóvenes. Entonces, quizá ahí deberíamos plantearnos los grupos editoriales hacer algún bono para jóvenes o cobrarles otro menos, no lo sé. Y luego, por último, veo un hándicap también en que un suscriptor se suscribe a un medio y a lo mejor necesita más contexto o a lo mejor necesita más periódicos y quizá no le apetezca suscribirse a media docena de periódicos porque es muy caro, la verdad. Entonces, no sé, ahí hay un debate que está en el aire, que nadie lo ha resuelto y que en ese, digamos, pantano estamos metidos todos. Yo un único apunte. Sur antes dejaba entrar en 5 noticias, ahora ya entra en todas las que quiere, salvo que estén cerradas. O sea, antes teníamos un máximo de 5 noticias al mes, eso lo quitamos antes de verano, ¿vale? Entonces ya puedes entrar a todo lo que esté abierto. Es verdad que hay algunas que están cerradas. Respecto a lo que tú has dicho, es que cómo podemos los medios atraer a los jóvenes. Yo creo que más que atraeros, tenemos que ir nosotros donde vosotros estáis, ¿no? Entonces, si vosotros tenéis determinadas formas de consumir información, pues nosotros tenemos que estar allí donde vosotros consumís información y que nos encontréis allí. Más que atraeros, yo creo que la prensa históricamente ha intentado atraer a los jóvenes y nunca lo ha conseguido. Lo digo históricamente, hace muchos años. Yo creo que el concepto no es atraeros, sino que nosotros estemos donde vosotros estáis, con vuestros códigos, vuestras redes, vuestras cosas, y transmitir la información de la forma que vosotros la consumís. Entonces, yo creo que eso es lo que intentamos. Ya de paso, como umbral, voy a hablar de mi libro. Si os queréis meter en la página de Instagram de Diario Sur, os lo agradezco, le echáis un vistazo. Si os gusta, lo decís, y si no os gusta, pues también lo decís. Así que ya está. Muchas gracias, Antonio. Recapitulando un poco, bueno, pues sí, terminar con el último tema. Es cierto que podéis entrar en Instagram en las tres cabeceras y seguirla, que os va a venir muy bien, además, y están adaptados al lenguaje audiovisual con vuestros códigos y ahí están para que estéis al tanto, ¿no? Y no os quedéis solamente en la información audiovisual, sino que trascendáis. Me alegro también de que haya comentado en un momento, Moncho, pues bueno, que no existe este binomio universidad-empresa, o esta brecha, mejor dicho, ¿no? Y que notabas a los estudiantes que iban a hacer prácticas extracurriculares, que las notabas preparados y que tan solo se trata de aprender el oficio una vez se incorporen en las redacciones, ¿no? Sí, utilizan las herramientas multimedia de una manera natural, cosa que a nosotros lo hemos tenido que aprender, ¿no? Así que tranquilos, ánimo y sobre todo espero que hayáis aprendido un poco más de la prensa local que de referencia, y agradecer de nuevo vuestra participación aquí hoy, vuestra disponibilidad, y muchísimas gracias a todos los demás asistentes. Damos por